Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Imágenes impresionantes de la Carita de Dios celebrando estos 489 años de fundación de la capital de los ecuatorianos en la antesala de esta celebración que será el día de la mañana. Así iniciamos Noticias 7, emisión estelar. Gracias por su sintonía. Fer, ¿cómo estás? ¿Estás con ánimo de fiestas? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Sí, un abrazo para todos. A todos creo que estamos con ánimos de fiesta, de celebrar a Quito como se merece. La Carita de Dios merece que las fiestas siempre estén por todo lo alto. Un montón de eventos, de carácter cultural. 200 eventos hasta increíble, el día de mañana, ¿no? Por parte de la municipalidad organizada. Y me parece realmente fantástico, porque hay que celebrar de la mejor manera a nuestra capital. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta hora de programación. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura han hecho acercamientos con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para tramitar reformas y proyectos de ley con la intención de lograr una administración de justicia más eficiente. Este martes, el titular de la función judicial, Iván Saquicela, mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para tratar sobre el desarrollo de proyectos de reformas presentados por la Corte en materia penal. Acordaron conformar equipos técnicos para trabajar en reformas sobre seguridad y justicia, especialmente para evitar la impunidad en casos de violencia de género. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dijo que será el organismo que preside el que establezca un alcance para diferenciar a un consumidor de un microtraficante de drogas y juzgar conforme a la ley debido a la eliminación de la tabla de consumo mínimo de estupefacientes. En cada proceso penal se tiene que diferenciar. Si es que hay un consumidor, eso no puede ser castigado porque manda el artículo 364 de la Constitución que las adicciones no pueden ser criminalizadas. ¿Y distinguirlo con qué? Con una conducta de venta y de tráfico que siempre estuvo castigado y que no puede quedar en impunidad. Señor presidente, días atrás, el titular del Parlamento mantuvo una reunión con el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien le presentó varios temas a ser considerados por el Pleno. Entonces es menester prestar atención a cómo puede responder la institucionalidad a través de las leyes que bien tienen como padres de la patria desde la Asamblea Nacional entregar al pueblo. Entre ellos, propuestas de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que ayudarán a combatir al crimen organizado. Javier Ceballos, Noticias 7. Recibo estas recomendaciones, este estudio. Las preguntas de la consulta popular, una propuesta de campaña del ahora presidente Daniel Noboa, se conocerán a principios del 2024. Así lo informó el viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa Gallegos. En entrevista, Espinosa aseguró que ven a la consulta como un eje estratégico en donde están analizando temas alrededor de la seguridad y del involucramiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la misma. Sin embargo, habría otras áreas a tratar relacionadas al empleo y al sistema de justicia. En la entrevista no ratificó el número de preguntas de la consulta, pero Espinosa detalló que lo que se tiene previsto es que sean específicas y no más de 5. Escuchemos lo que dijo. Pero creo que también ahorita lo que se está viendo como gobierno es focalizar no solo la parte de reforma, sino también operativamente, porque una cosa es lo que pasa legislativamente y lo que sean las consultas, pero tenemos que atender las inmediatez de la situación. Entonces, en ese caso, justamente la tarea que se está haciendo es coordinando, bueno, la parte de seguridad de un gabinete entero dedicado a esta parte, y desde gobierno lo que se está haciendo es coordinando con el Ejecutivo para poder dar apoyo a las diferentes operaciones y diferentes necesidades que se tienen.
La tarde de este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral visitó al presidente Daniel Noboa en Carondelet para coordinar los pagos pendientes y revisar los recursos necesarios para las elecciones del 2025, entre otros procesos electorales como la consulta popular. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros hablamos de esta posible consulta popular, de las actividades que debemos hacer previo a ello y que nosotros necesitamos ir pensándolo con tiempo, y las elecciones del próximo año, y obviamente las deudas pendientes que tiene el Consejo Nacional Electoral, que nos preocupa muchísimo y que estamos conscientes de la realidad económica del país, y que el presidente se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos posibles para devengar esas deudas. En este momento que ya está todo procesado, son alrededor de 10 millones de dólares que están en el Ministerio de Finanzas y que tienen que ser cancelados en el menor tiempo posible. Y a través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa designó a los gobernadores de diferentes provincias. A continuación les presentamos los nombres que ya se conocen. 14 gobernadores ya fueron oficializados a través de la firma de decretos. La decisión de posesión de gobernadores es una decisión del señor presidente. Él ha puesto una serie de estándares altos en los cuales revisar no solo la trayectoria de una persona, sino también la eficacia de poder estar en el puesto. Hay que recordar que el puesto de gobernador es un puesto que se tiene 24 horas todos los días, todo el año, y que se lo hacen realmente en un tema de devoción al servicio público por la remuneración que se tiene. En ese caso, las decisiones que se han tomado para designar al alto mando, a los gobernadores, es en base a lo que el señor presidente ha dispuesto tanto por estándares, y eso sigue en revisión justamente para poder poner los mejores perfiles que respondan a los intereses de cada hombres. El primer gobernador designado por el Ejecutivo fue Alberto Molina, un militar en servicio pasivo que hoy está a cargo de la gobernación del Guayas. En Chimborazo estará Rodrigo Fabricio Cáceres Veloz, coronel de policía en servicio pasivo. En Azuay, Milton Armando Benítez Arauz, coronel militar en servicio pasivo. En Bolívar, Ramiro Osvaldo Jaramillo Cisneros, coronel de policía en servicio pasivo. En Cotopaxi, Iván Trajano Navas Chacón, policía en servicio pasivo. La gobernación de Sucumbíos la liderará Wilmer Hernán Mora Vázquez. En Santa Elena, Jorge Fabricio Tamayo Triviño. En Pastaza, Guido Rolando Ramos Carrasco, que se destacó como ex jefe de bomberos. En Orellana, Nuria Rocío Vega Morillo. En Santo Domingo, Silvio Adriano Dávila Carpio, que fue comandante de policía de la subzona de Pichincha. En Zamora Chinchipe estará liderando la gobernación Francisco Javier Mesías Hidalgo, coronel de policía. En Napo estará Cristian Carlos Pérez Mayorga, teniente coronel de policía. En Morona, Santiago, Sixto Vinicio Cóndor García, militar en servicio pasivo. Y en Cañar, René Patricio Sarmiento. El presidente también ratificó a través de decretos a Ivonne Baki como embajadora de Washington y a Pascal del Chiopo como diplomático en Qatar, y designó a otros funcionarios como la nueva titular de la Secretaría de Desnutrición Crónica, que será Stephanie Jarrín. Andrea Orbe, Noticias 7. En horas de la tarde, el presidente Noboa mantuvo la primera reunión con los gobernadores posesionados. En este encuentro, a puerta cerrada, Noboa les dio la bienvenida y las directrices para su gestión, en la que enfatizó que el país demanda resultados. Y debemos de nosotros volver al significado real y antiguo de la gobernabilidad. La gobernabilidad no es regalarle un territorio a una persona, ni regalarle decenas de puestos a una persona. La gobernabilidad es tener a miembros de un equipo que estén comprometidos con su país, que estén comprometidos con su provincia y estén comprometidos con su presidente de la República para hacer las cosas bien. Mientras que en representación de los gobernadores, Alberto Molina, la de la provincia del Guayas, dijo que están comprometidos a devolver la paz social que se ha perdido en la nación. Escuchemos. Es el momento de la unidad nacional para juntos enfrentar a la brutal arremetida de las bandas criminales que intentan destruir al país. No descansaremos hasta eliminar el último reducto
de esos criminales que intentan doblegarnos. Nuestro leal compromiso es firme, con el camino trazado por un gobierno responsable que anhela los mejores días para todos los ecuatorianos. Diferentes bancadas no tienen problema en que los juicios políticos planteados para este periodo legislativo vayan a la fila de los que quedaron pendientes a raíz de la disolución del Parlamento. La actual Asamblea debe evaluar y evacuar al menos 9 interpelaciones. Esta decisión del presidente del Parlamento, Henry Kronfle. Nuestra administración ha recibido en estos días 3 solicitudes de juicio político que se tratarán posteriormente a los procesos pendientes y en el orden establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No generó malestar en asambleístas y bloques legislativos que impulsan juicios políticos en este nuevo periodo. Desde la Comisión de Fiscalización solo se espera la formalización de los mismos. Nosotros hasta el momento no hemos recibido los expedientes físicos de los juicios políticos. El asambleísta socialcristiano Carlos Vera informó que será uno de los solicitantes de un juicio político al exministro del Interior Juan Zapata por la inseguridad que vive el país. He sido respaldado por 35 firmas como lo exige la ley y evidentemente voy a presentarlo desde mi bancada del Partido Social Cristiano. La Revolución Ciudadana empuja la interpelación política a la fiscal Diana Salazar. No les preocupa que este juicio vaya a la cola de los que todavía están pendientes. En promedio, un juicio político, una vez que ya se da el ejecute, se toma aproximadamente mes y medio. Por lo tanto, en año y medio sí podemos hacerlo sin ningún problema. La bancada oficialista de ADN estaría por enjuiciar políticamente al exministro de Energía, Fernando Santos, por la situación energética que vive el país. Y la bancada de Construye plantearía una interpelación en contra del presidente y 2 vocales del Consejo de la Judicatura, procesos que también irán a la cola. Realmente eso dice la ley y nosotros tenemos que conocer primero los 5 juicios y posterior las que están ingresando. Tanto lo uno o lo otro que están también presentando el juicio político será conocido por la comisión. En total, entre el periodo anterior y el actual, el Parlamento deberá evacuar al menos 9 juicios políticos, unos ya en trámite y otros que están en intenciones. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en otros temas les contamos que hay cambios en el alto mando de la cúpula policial. Así lo dispuso el presidente Daniel Noboa. Esto tras aceptar la renuncia de 4 generales. Las direcciones de inteligencia y judicial son claves en el accionar de la policía y tienen nuevas cabezas. Tras asumir el poder, el primer mandatario, Daniel Noboa, solicitó la renuncia de los 16 generales que conforman el alto mando de la Policía Nacional. Y tras analizar con la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, se resolvió ratificar en el cargo al comandante general de la Policía, César Zapata. Nosotros tenemos una planificación estratégica muy bien organizada. De esta manera se efectuaron 6 cambios en las direcciones. Se aceptaron las renuncias de 4 generales, Edwin Noguera, Pablo Ramírez, Manuel Samaniego y Marcelo López, quienes dejan la entidad, y 2 oficiales que ya formaban parte de la cúpula asumen otras direcciones. Se trata de Fausto Íñiguez, quien pasa de Migración a la Dirección General de Inteligencia, y Freddy Goyes, de Policía Judicial, a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Y así queda conformada la cúpula del alto mando policial. En el decreto emitido por el jefe de Estado se designa como directores en grado de coronel a José Vargas, quien asume la Dirección de Educación, Galo Erazo va a la cabeza de Policía Judicial, Olger Cortés como subsecretario de Educación y Richard Vaca como comandante de Policía de la Zona 4, a cargo de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. Cambios que la ministra Palencia ya advirtió que reconoce los riesgos, pero que son necesarios para construir un nuevo Ecuador. Sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de una cúpula policial, y lo digo en voz alta. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador. A decir de Palencia, con esta reestructuración se tendrá inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa, que permitirá luchar por la seguridad en el país. Olga Velasco, Noticias 7.
En la frontera con Colombia fue capturado alias Elvi, uno de los líderes de los Tiguerones, quien había sido beneficiado con medidas alternativas para salir de prisión. Le contamos más detalles a continuación. El operativo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas para capturar a uno de los pesos pesados de la organización delictiva Los Tiguerones se realizó en la frontera con Colombia, específicamente en el estero Nadadero. Elvi Zúñiga Girón fue ubicado en dicha localidad gracias a las tareas de inteligencia naval y policial que permitieron dar con su ubicación. Ejecutando patrullajes fluviales en canales interiores en el sector del estero Nadadero de la zona de frontera norte, realiza la interdicción y abordaje de una lancha con 10 ocupantes. En dicha lancha se transportaba alias Elvi junto a otros involucrados, que según los uniformados son de alto valor. Alias Elvi, alias Renis y alias Maelo. Este último tiene boleta de captura por el delito de asesinato y todos ellos fueron trasladados ante la justicia para enfrentar un proceso penal. Sin embargo, esta no es su primera detención, pues alias Elvi fue arrestado durante una serie de allanamientos realizados en San Lorenzo el pasado 17 de abril de 2023, pero al día siguiente un juez le dio medidas sustitutivas, es decir, salió en libertad. Por este caso, el Consejo de la Judicatura suspendió a dicho juez. Alias Elvi además tendría nexos con una de las disidencias de las FARC, específicamente el grupo irregular armado Columna Móvil Uriel Rondón, que opera sobre todo en el departamento colombiano de Nariño. Edison Saavedra, Noticias 7. En 2 unidades de la Policía Comunitaria ubicados en el sector de sociovivienda en Guayaquil se encontraron panfletos con amenazas dirigidas a los uniformados. El jefe de este distrito policial se pronunció al respecto. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana se reporta justamente esta novedad de motocicletas acudiendo a las UPC a dejar esos panfletos. Justamente nosotros con labores de inteligencia pudimos verificar en cámaras las personas que llegan justamente al UPC a lanzar este tipo de panfletos y asimismo ya se entregó los mismos a las unidades investigativas para el trabajo respectivo. Un juez de Guayaquil dispuso el traslado del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, desde la cárcel regional del Guayas hacia una casa de salud privada en Manabí, argumentando que en dicho establecimiento se garantizará su derecho a la salud. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, a través de un comunicado. En el texto, el SNAI recordó que el 1 de abril pasado, Espinel pretendió salir en libertad haciendo uso de las garantías jurisdiccionales que prevé el ordenamiento jurídico. En ese entonces, la Fiscalía alertó que existía la intención de liberar al exsecretario. Espinel fue ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Lenín Moreno. En el 2019 fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos. 7 personas fallecidas y varias heridas es el saldo de un trágico accidente de tránsito en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. El choque múltiple involucró a un bus de pasajeros, un tráiler y a un camión. Así, totalmente destruido quedó el bus interprovincial de la cooperativa Macas, que se impactó de frente contra un tráiler que venía en sentido contrario. En videos captados por testigos, se puede ver al pesado vehículo con los fierros retorcidos y gran parte de su carrocería dañada. Y con solo ver eso, uno da cuenta que la tragedia es grande. Y sí, el fatal accidente cobró la vida de 7 personas, cuyos cuerpos estaban mezclados entre los escombros en la fría calzada de la vía estatal 487 en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. En consecuencia del accidente, lastimosamente o lamentablemente, hay 6 personas fallecidas aquí en el lugar de los hechos. Nos están reportando que hay una persona fallecida en el hospital. Dentro de los fallecidos, lamentablemente hay un menor de edad. Más allá estaba el tráiler, uno de los vehículos involucrados, que también quedó a un costado de la vía. Y pocos metros más allá, una volqueta, el tercer vehículo involucrado. Los conductores hasta el momento se desconocen su ubicación. Por este hecho trágico, la Fiscalía anunció que se abrió de oficio una investigación por este accidente que dejó 7 muertos y varios heridos. Además que junto al personal de la CTE se procede con el levantamiento de los cadáveres y de otros indicios. Pero este no es el único accidente en las últimas horas. La noche del pasado 4 de diciembre, un bus de la cooperativa Esmeralda se impactó de frente contra un camión, dejando varios heridos. Edison Saavedra, Noticias 7.
Producto del incremento de robos a vehículos, la demanda de los seguros han incrementado en un 30%. Según algunos brokers, este 2023 han tenido que hacer devoluciones que duplican a las del 2022, es decir, un incremento del 100%. De enero a octubre del 2023 se han reportado al sistema de vigilancia ECO 911 7.755 autos robados versus a 5.668 que se reportaron en el mismo periodo del 2022. Esta cifra a escala nacional, algo que también ha impactado a las aseguradoras. Debbie Estupiñán, directora de ramos generales del broker Vanguardia, explica que además los reportes han tenido picos que llegan a ser de hasta un 400% versus los mismos periodos del 2022. Octubre 2022 versus octubre 2023 cerramos con 33 casos este 2023 y el año anterior estuvieron 8 casos de robo. Por otro lado, el dato que también llama la atención es el tipo de persona que se ve más afectada, y es la población entre los 25 y 35 años de edad, por lo que los costos de las pólizas de seguros también se hacen con base a la información del solicitante. Tenemos un incremento que va desde un 20% en ciertos modelos y llega hasta un 100% en otros casos. Sin embargo, la opinión de los conductores respecto al incremento de las tarifas de los seguros está dividida. Creo que está bien siempre y cuando el servicio que ellos presten también sea acorde a ese aumento. Pero claro, en las circunstancias del país, tener un carro sin un seguro me parece a mí que es una locura, ¿no? Y otros opinan que deberían existir otras medidas. Por más que eleven el costo y digan que va a ser mejor el servicio, el momento en que uno tiene que reclamar algo, justo le ponen todos los peros posibles y le dan lo mínimo para que usted pueda reclamar. Nos perjudica y más bien los seguros deberían entregar otro tipo de medidas, por ejemplo, tal vez implementar el tema del rastreo satelital o alguna otra medida, pero cargarle al consumidor final no estaría bien. Manuela Bedón, Noticias 7. Personas de la tercera edad y con movilidad reducida que se movilizan en el metro de Quito cuentan que es un medio de transporte accesible y seguro para ellos. Esto en comparación con los otros medios de transporte que existen en la capital. Según expertos en vialidad, se necesita que se vayan actualizando y modernizando las flotas existentes para igualar la calidad que actualmente se tiene con el metro. Este es Benjamín. A sus 72 años continúa utilizando el sistema de transporte público de la capital para movilizarse. Le consultamos cuáles eran los retos que se enfrentan los adultos mayores en los buses. A las personas de la tercera edad no paran. Pero en el metro de Quito se siente un ambiente distinto a los buses tradicionales. Existen muchas personas a cargo de mantener el orden, desde el ingreso por el lado derecho y el respeto a los asientos preferenciales. Es bien seguro y más que todo a uno le respetan. Así sea de clase media, clase baja, le respetan. Le acompañamos hasta la estación del Labrador, donde coge el bus al comité del pueblo. Y vemos a simple vista como las normas que se respetan en el metro acá desaparecen. Más antes, a la persona que tenía ya un poco más de edad, le daban el asiento, especialmente a las mujeres. Ahora no. Guillermo Abad, presidente de la ONG Justicia Vial, explica que en la construcción del metro se cumplieron con las normativas y estándares internacionales de accesibilidad, algo que no cumplen los otros subsistemas. En vista de que prácticamente el 100% de los buses no cuentan con rampas de acceso para personas con capacidad reducida. Pero no es el único caso. Leonel Reyes tiene movilidad reducida. Lo encontramos bajándose del metro en su silla de ruedas. Él nos cuenta que es un buen sistema, pero él se ha encontrado detalles que deben pulirse. Por ejemplo, en la parada de la Pradera, el ascensor, que es exclusivo para personas como él, se encontraba apagado. Cuando este esté lleno, va a ser muy difícil que las autoridades se encarguen de subirnos y bajarnos por las gradas. Entonces, sí sería bueno tener habilitados permanentemente y si es que encuentran algún daño, pues tratarlo de solucionar. Una vez, como le digo, que yo me traslado y no he tenido inconvenientes, los espacios a donde yo debo de estar están vacíos. Esperemos, porque esto es más de cultura. Pero ¿cómo se puede mejorar el resto de medios de transporte?
Abad explica que en el 2020 se firmó una ordenanza para la adjudicación de rutas y frecuencias, que exigía una cuota de buses que cuenten con estos principios de accesibilidad. Por lo menos un 10% de esa flota cuente con estos aditamentos como las rampas hidráulicas que permiten subir a una persona con algún tipo de discapacidad, principalmente sillas de ruedas, y también tener los espacios suficientes en cada uno de los buses, ya no solo en esta flota, sino en todos los buses para personas con algún tipo de discapacidad. En la actualidad, la alcaldía presentó un plan maestro de movilidad, donde se tiene como objetivo principal modernizar el 85% del sistema de transporte para el 2024. Manuela Bedón, Noticias 7. Y los quiteños continúan familiarizándose con el uso del metro. El sistema entró en funcionamiento desde el 1 de diciembre y hay 4 formas de pago para su uso: cédula, tarjeta, ciudad, QR digital en la aplicación y el QR físico en taquillas. Pero ¿sabía que los QR físicos funcionan una sola vez? Pues así es, esos códigos impresos se generan con la compra en taquilla. Luego de pasar por los validadores se inhabilitará, es decir, no podrá usar el código nuevamente en otra estación. Recuerde que el Metro de Quito opera de lunes a viernes de 5:30 a 23 horas. Y el piropo quiteño es una expresión de admiración para enamorar a las bellas quiteñas y también para halagar a la hermosa capital de la República. Veamos. Con frases cortas, rimas y un poco de picardía. Así, siempre respetuoso y elegante, el Chuyita buscaba conquistar a las mujeres en el Quito de antaño. De esta manera entonaban una serie de versos que enaltecían la belleza y cualidades de su dama. En Quito nadie sabe más de piropos que don Efraín Cepeda, que a sus 95 años todavía recuerda cómo conquistó a su esposa. Le dije, bajo este balcón florido, le canto esta serenata. Yo quiero ser su marido porque esta pasión me mata. Matrimonio. De allí en adelante, don Efraín se ha hecho conocer como el rey del piropo, y así lo bautizó en ese entonces el expresidente Rodrigo Borja, al pedirle que le dedique un verso a su esposa Carmen Calisto, la primera dama de la nación. Con los volcanes nevados quiero hacerle una corona, y con los besos robados le señalo al doctor Borja un collar. A mi patrona me arrodillé delante de ella y me agradeció, aplausos, todo. El rey del piropo. Entonces ahí salió, en la prensa salió el rey del piropo. Pero no se trata solo de decir cosas bonitas, sino que, así como en la poesía, hay que aplicar la técnica. Del barrio de la Guaragua, termina en agua. Vengo a la mama cuchara. Yo por su amor conquistara la cumbre de la Concagua. 1 con 4, 2 con 3. Esa es la rima en redondilla, se llama en literatura. Si su pecho fuera cárcel. Y es que esa galantería única de los quiteños ha hecho que el piropo se transforme en una tradición donde se mezcla lo romántico y lo cotidiano. El piropo es ya patrimonio cultural de nuestra ciudad y de nuestra quiteñidad. La pasión por los versos y las rimas hizo que don Efraín impulse el Festival del Piropo, que por más de una década reúne a estudiantes y fanáticos de la poesía. El último piropero de Quito, que también es aficionado y famoso por el billar, ha sido inmortalizado en un sinnúmero de libros y letras, además de su reconocimiento a nivel internacional, que como buen ecuatoriano siempre ha llevado consigo los símbolos patrios. Yo siempre he llevado la bandera del Ecuador y el himno. Ahí se siente que la patria circula por las venas, porque cantábamos con ñeque. Edison Saavedra, Noticias 7. Bastaría con abrazarte.
Y bien, hace pocos minutos arrancó ya la tradicional serenata quiteña que este año se realiza en la Plaza Grande, en los exteriores del Palacio de Carondelet, como parte de las actividades por estos 489 años de fundación de la Carita de Dios. Ahí está precisamente nuestro compañero Lautaro Andrade, con ánimo ya de fiestas, para contarnos los detalles. Lautaro, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente? A esta hora llegó el presidente de la República. ¿Qué autoridades están ahí junto con el alcalde? Cuéntanos todos los detalles. Buenas noches. Hola Meche, muy buenas noches, un saludo para ti y para toda la gente que nos está observando en estos momentos aquí en Ecuador TV. Y sí, estamos en la Plaza Grande, en la Plaza de la Independencia, a nuestras espaldas el concierto de la serenata quiteña, con la música que se escucha a todo volumen y que está haciendo bailar a los quiteños y no nacidos en Quito, que han venido a ser parte de este que es uno de los tantos eventos culturales y tradicionales aquí en la capital. Y recordemos que desde 1961 se hace la tradicional serenata quiteña al alcalde de la ciudad y en muchas ocasiones al presidente. Y hoy hemos podido también, y vamos a poner imágenes, contar con la participación tanto del alcalde Pavel Muñoz, con su esposa y, como no, con el presidente Daniel Noboa, así la primera dama, Lavinia Balbonesi. También están ministros, casi todo el gabinete ejecutivo, buena parte del Consejo Metropolitano, las reinas de Quito también han venido, y público en general que han copado esta Plaza Grande para escuchar, entre otros ritmos, sanjuanitos, bomba, pasacalle, pasillos, bueno, absolutamente todo. No es únicamente música quiteña, al contrario, esto es un recorrido por todo el arte y la cultura ecuatoriana. Margarita Lazo, una de las intérpretes más conocidas que tenemos de la ciudad, también ha hecho un concierto, y lo que estamos oyendo en estos momentos, esto es la orquesta del maestro Lenin Palacios, con sus grupos de danza, y como les hemos dicho, una fiesta para todos los que puedan ser parte de esta quiteñalidad que han mencionado, y también de la unidad que tenemos que tener todos. El centro histórico de Quito está completamente resguardado, se cubre mucho el tema de los accesos, mucha seguridad también, el clima nos está acompañando, y aquí podemos ver en pantalla, si me ayuda también la producción, al Palacio de Carondelet iluminado con el azul y el rojo de la capital, de la bandera de Quito, iluminado la Casa Presidencial, donde, por cierto, el alcalde Pavel Muñoz fue invitado por Daniel Noboa. Tuvieron una serenata más privada, se lo puede decir, a puerta cerrada, a la interna, y luego ya llegaron a la Plaza Grande para el gran evento que estamos registrando en estos momentos, como uno de los primeros encuentros, porque mañana en la sesión solemne van a volver a reunirse tanto Pavel Muñoz como el presidente Daniel Noboa. Es la información que les tenemos aquí desde la serenata quiteña, que por un nuevo año consecutivo se realiza, y eso sí, con el grito y los aplausos del Viva Quito. Compañeros, volvemos con ustedes en estudios. Gracias, Lautaro. Que viva Quito. No se puede ver más hermoso ese centro histórico y la Plaza Grande. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más.